Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir mi cuaderno espiritual. Qué bueno que podamos estar en contacto por este medio, aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todo este pasaje trata el contraste entre un buen pastor y un mal pastor, entre un pastor fiel y uno infiel. El pastor fiel es aquel que, como en la Palestina de aquel entonces, era totalmente responsable de sus ovejas. Si algo le sucedía a una oveja, él tenía que demostrar que no había sido por su culpa. Amós habla del pastor que rescata dos patas, o aunque solo fuera la punta de una oreja, de la boca de un león. La ley establecía en Éxodo 22:13 que si le hubiera sido arrebatado por una fiera, se traería el testimonio. El pastor tenía que traer una prueba de que la oveja había muerto y de que él no había podido evitarlo. David le dijo a Saúl que cuando él estaba cuidando de las ovejas de su padre, tenía que pelear con leones y con osos. Isaías habla de una cuadrilla de pastores que se reunían para enfrentarse con un león. Para el pastor era la cosa más natural del mundo el tener que exponer su vida para defender su rebaño. Algunas veces tenía que exponer su vida hasta el momento de entregar su vida, tal vez frente a los ladrones o con los bandidos que atacaban el rebaño. Y el pastor auténtico no vacilaría nunca en arriesgar y aún en dar su vida para salvar a sus ovejas de cualquier peligro que las amenazara. Pero por otra parte también había pastores que no eran fiables. La diferencia era esta, que él era el que era pastor, lo era desde su nacimiento. Salía con el rebaño tan pronto como podía cumplir con su deber. Las ovejas eran sus compañeras, eran sus amigas y eran para él como una segunda naturaleza. Él debería de pensar en ellas antes que en sí mismo. Pero el pastor improvisado hacía su trabajo no por vocación, sino como una manera solamente de ganar dinero y buscando sacar lo más posible. Puede que se aventurara a cuidar ovejas porque no tenía otro trabajo, porque no tenía otro medio. Él no sentía ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No era más que un asalariado. Los lobos han sido siempre y siguen siendo en muchos sitios una amenaza terrible para el ganado. Jesús dijo que sus discípulos serían enviados como ovejas en medio de lobos. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que se introducirían lobos rapaces que no tendrían compasión del rebaño. Si atacaban los lobos, el pastor asalariado no pensaría más que en salvar su propia vida y huía. Zacarías señala como característica del falso pastor que no intentaba reunir a las ovejas dispersas. Lo que Jesús quería decir era que él trabajaba no por lo que pudiera sacar. Él no pensaba más que en el dinero, pero el que trabajaba por amor pensaba en aquellos a los que estaba tratando de servir. Jesús, el buen pastor que amaba tanto a sus ovejas que un día daría su vida para salvarlas. Fijémonos en un par de puntos más antes de concluir este cuaderno espiritual. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. En este pasaje, cuando Jesús se describe como el buen pastor, la palabra que usa en griego para buen es kalos. En esta palabra se habla de que hay eficacia, hay fiabilidad. Hay un encanto que cautiva el alma en nuestro Señor Jesucristo. En la figura de Jesús como el buen pastor se refleja su gracia, se refleja su amor y su compasión, al mismo tiempo que su fuerza y su eficacia. La segunda cosa es la siguiente. En el pasaje, el rebaño es la iglesia de Cristo y la amenaza es un doble peligro. ¿Cuál es ese doble peligro? Siempre estará bajo el fuego del enemigo desde afuera, pero a menudo sufre la tragedia de una mala dirección, del desastre de pastores que ven su vocación como una carrera y no como un camino de servicio. El segundo peligro es por mucho el peor de todos. Porque si el pastor es fiel y bueno, se tendrá una defensa frente a los ataques del exterior. Pero si el pastor es infiel y es un asalariado, los enemigos del exterior se pueden introducir y hacerle mucho daño al rebaño. La primera necesidad esencial que tiene la iglesia en todos los tiempos
Es una dirección pastoral que siga el ejemplo de Jesucristo. Hermanos líderes, hermanos guías, hermanos pastores, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo? Que Dios te bendiga.